Y fíjate que voy a poner este tema sobre la mesa para conversarlo, Ramiro, Manuel, porque de hecho ayer lo empezábamos a analizar, a debatir en la mesa de diálogo de Sin Censura Nocturno, Ramiro. El tema del Poder Judicial. Yo sigo preguntando si con este Poder Judicial que encabeza la ministra Norma Piña, quien llega después de Arturo Saldívar Lelo de la Rea a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mexicanos podemos aspirar a la justicia. Por ejemplo, con resoluciones como la de descongelarle las cuentas a la esposa de Genaro García Luna el mismo día que un jurado lo está declarando culpable en Estados Unidos. O este amparo que le conceden, las órdenes de aprehensión que le retiran a Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas. O la liberación de Rosario Robles. Yo pregunto, es más, déjenme rescatar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes, cuando estaba el ministro Arturo Saldívar, había un poco más de vigilancia sobre los jueces, pero ahora la cosa se chingó, y no lo dice el presidente, lo digo yo, porque esta es la realidad que le estoy leyendo a usted, le estoy contando a usted, aunque como también siempre le digo, no nos crean a nosotros a ojos cerrados. Esto fue lo que dijo el presidente. Bueno, vámonos. La primera. Adelante. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle sobre el tema del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El día de ayer se dio a conocer que un juez le concedió un amparo que cancela, deja sin efecto la orden de aprehensión que tenía en su contra. Preguntarle su opinión al respecto. Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes. Hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes. Con eso, hay protección para delincuentes. Qué frase tan cabrona del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un poder que debería de garantizar, autónomo obviamente el Poder Judicial, que debería de garantizar a los mexicanos por lo menos la aspiración a que se haga justicia. Mi querido Ramiro, pues sigue la mata dando. Ahora el caso García Cabeza de Vaca se suma a la lista y a las resoluciones de personajes como el juez Gómez Fierro, que nos ha querido meter el fierro precisamente con sus decisiones. Mi querido Ramiro. Como dice aquí nuestra moderadora María López, es el cartel de la toga, ¿no? Es que, qué descripción más exacta, el cartel de la toga. Me imagino, ¿no? A los ministros de la Suprema Corte con el teléfono así, Vicente, diciendo, ¿cómo estás? Sí, no te preocupes, Collado, sí, Collado, no te preocupes, ya viene Norma Piña, no, ya te sacamos. Lozoya, tú aguanta, no te preocupes, sí, Cabeza de Vaca, no va a proceder, compadre, no te preocupes, Rosario Robles, deja que llegue Norma Piña, no, vamos, nomás que se vaya Saldívar, para poder nosotros empezar a trabajar, que todos salgan libres, porque si tocan a uno, tocan a todos, si tocan a un delincuente, nos tocan a todos, entonces, no te preocupes, ahí estamos trabajando, esa es la idea que tienen de justicia, obviamente, como bien lo dice el presidente, el cartel de la toga. Hay que entender, obviamente, que, como bien dices, hay que recordar, ayer lo decíamos, Vicente, Zedillo rebajó de 27 ministros de la Suprema Corte a 11,
Hay que acordarse de este ministro que estuvo en la Suprema Corte como 5 meses, 6 meses, y después lo pensionaron con 260,000 pesos al mes, y fue el que escribió aquel fatídico ensayo en proceso antes de que entrara López Obrador a gobernar, que con justa razón se enojó muchísimo porque o sea, que era un artículo de opinión y lo hicieron pasar por otra cosa, como un análisis de otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí, en México todo el Poder Judicial está podrido, se ha convertido en una puerta giratoria para los delincuentes. Yo recuerdo hace un tiempo en Tijuana, que a unos cuates que agarraron tirando un cadáver, pues les dieron prisión preventiva en su casa, ¿no? Pues obviamente se pelaron. También recuerdo aquella vez en la que habían agarrado unos secuestradores por tercera vez en flagrancia, y no fue, sino que hasta el semanario Z dijo, a ver, pues quién es el juez o la juez que está llevando el caso, que estos secuestradores por tercera vez los agarraron en flagrancia, que ahora les tuvieron que dar una condena de 50, 60 años. Lo que dijo el secretario de Marina, de que ellos atrapan gente y juegan con la interpretación de la ley en alta mar, que no se puede, o lo que ha hecho el ejército mexicano, que atrapan a los delincuentes y los delincuentes se ríen porque saben que por un tecnicismo van a salir. Ese es el sistema judicial en México. Desgraciadamente, pues esto le podemos llamar, no sé si lawfare, pero sí tiene algunos componentes de guerra híbrida, el que el Poder Judicial esté totalmente vendido a los intereses de la derecha, y que nosotros los mexicanos sepamos de antemano que no tenemos posibilidades de competir en cuestión de leyes si no tenemos el dinero que tienen los grandes intereses. Habría que ver también la pregunta cómo se le paga a un juez en México, cómo son esas transferencias electrónicas. Hay algunos que dicen que pues ya sin necesidad de ensuciarse las manos los jueces, habría que averiguar en inteligencia cibernética si se les está pagando con criptomonedas, porque parece ser que esa es la nueva manera en que se destila la corrupción, mi querido Vicente. ¿Cómo ves tú, Manuel Hernández Borboya,